Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que se encuentren maravillosamente bien, rebosantes de energía y listos para sumergirnos juntos en una historia que, como bien saben, tiene esa capacidad única de tocarnos el alma y provocar esa profunda reflexión. Hoy, como ya habrán intuido por el título que seguramente ha captado su atención, vamos a desgranar un momento que para muchos de ustedes ha sido verdaderamente impactante, un instante cargado de emociones que, francamente, ha resultado un tanto desgarrador. Las lágrimas en el aeropuerto, la despedida de Kerem y Hande. Sí, amigos, vamos a desmenuzar ese instante tan cargado de sentimientos, a analizar cada señal, a interpretar cada gesto y, lo más importante, a conectar con lo que significó esa escena no solo para nosotros como espectadores, sino también, presumiblemente, para ellos como personas inmersas en esa vorágine de emociones. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias, que han sentido esa misma punzada en el pecho al verlos separarse, y por eso, desde este mismo instante, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción. Unirse a nuestra comunidad es un gesto totalmente gratuito y les asegura que no se perderán absolutamente nada de nuestros próximos análisis, de nuestras reflexiones más profundas y de esas historias que tanto nos gusta compartir con ustedes. Además, créanme, al suscribirse nos brindan un impulso inmenso para seguir creando contenido de calidad que alimente nuestras conversaciones. Así que anímense. Hagan clic y formen parte de nuestra gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos de lleno en el corazón de nuestro tema de hoy. La despedida en el aeropuerto, ese escenario universal que siempre está cargado de la dualidad de los reencuentros y las separaciones, se convirtió en el telón de fondo para uno de los momentos más comentados y, sin duda, más emotivos de la serie. Cuando hablamos de Kerem y Hande estamos hablando de una conexión que para muchos de nosotros trascendió la pantalla, de una química innegable que nos hizo soñar despiertos, sufrir a ratos y, sobre todo, sentirnos profunda y genuinamente identificados con sus altibajos. ¿Y esa despedida en particular, qué nos contó realmente? Fue mucho más que un simple adiós físico. Fue un espejo de las complejidades inherentes a una relación que había atravesado tantas pruebas, un reflejo de las decisiones difíciles que inevitablemente la vida nos obliga a tomar en ciertos momentos, y de la profunda tristeza que a menudo acompaña a la incertidumbre. Intentemos visualizar esa escena juntos, las luces brillantes del aeropuerto que a veces parecen artificiales, el murmullo constante de los pasajeros que se cruzan, las maletas rodando incansablemente por los pasillos y, en medio de todo ese movimiento y bullicio, dos personas, Kerem y Hande, enfrentándose a un momento que sabían muy bien que podía marcar un antes y un después definitivo en sus vidas. Sus miradas, ese contacto visual que era capaz de decir tanto sin necesidad de pronunciar una sola palabra, funcionaba como un lenguaje en sí mismo, un código secreto entre ellos. Podíamos sentir claramente la lucha interna que se libraba en cada uno de ellos. Kerem, quizás cargando con esa inmensa responsabilidad que a menudo sentía pesar sobre sus hombros, intentando proyectar una imagen de fortaleza, pero dejando entrever esa vulnerabilidad tan particular que solo Hande lograba desatar en él. Y Hande a su vez exhibiendo esa fortaleza que siempre la había caracterizado, pero con la inconfundible y profunda tristeza de quien sabe que está dejando una parte irreemplazable de su corazón atrás. Las lágrimas, amigos, son el lenguaje universal del alma cuando las palabras, por más que lo intentemos, se quedan cortas e insuficientes. No eran lágrimas de debilidad en absoluto, sino la manifestación de una profunda conexión emocional. Eran el reflejo tangible de todo lo que habían vivido juntos, los momentos de felicidad radiante, las discusiones acaloradas que también forman parte de la pasión, los silencios cómplices que a veces dicen más que 1000 palabras, y las promesas susurradas en la intimidad. Eran el reconocimiento sincero y dolido de que, a pesar de las circunstancias, lo que sentían era real, profundo y que la separación dolía mucho. En esos ojos humedecidos podíamos vislumbrar la fuerza inmensa de su amor, pero también, con una claridad desgarradora, la fragilidad inherente a las circunstancias que los rodeaban y que, en ese momento, parecían insuperables. Analicemos un poco más a fondo esta compleja situación. ¿Qué pudo haber sido lo que los llevó a ese punto crucial? Sin entrar en detalles específicos de la trama que pudieran, para quienes aún no han completado la serie, arruinar la experiencia de descubrimiento, podemos inferir con bastante certeza que se trataba de decisiones de gran envergadura, quizás intrínsecamente relacionadas con sus respectivas carreras profesionales, con las necesidades o exigencias de sus familias,
o simplemente con la necesidad vital de espacio para poder crecer individualmente para reencontrarse consigo mismos. A veces el amor verdadero en su forma más pura y desinteresada, implica también comprender y aceptar que el otro necesita seguir su propio camino, incluso si eso significa transitar un periodo de dolor temporal. Y ese es un concepto sin duda alguna difícil de asimilar, especialmente cuando dos almas se sienten tan intrínsecamente entrelazadas. La forma en que se miraban, ese aferrarse a la mirada como si estuvieran intentando grabar en su memoria la imagen del otro para siempre, como si fuera la última vez que podrían hacerlo, es un acto que resuena profundamente en todos nosotros. ¿Quién no ha sentido alguna vez esa imperiosa necesidad de inmortalizar el rostro de alguien importante en su memoria en un momento tan delicado como es el de una despedida? Es un instinto humano básico, una estrategia instintiva para aferrarse a la esencia de la persona cuando la barrera física de la distancia se interpone entre ellos. Y en el caso particular de Kerem y Ande, esa mirada era un compendio de todo lo que habían compartido intensamente y de todo lo que en el fondo de sus corazones esperaban, aunque fuera en secreto, poder recuperar algún día. Los gestos sutiles, a menudo imperceptibles para un ojo poco atento, también juegan un papel crucial en la narrativa emocional de una escena así. Un apretón de manos que se prolonga un segundo más de lo estrictamente necesario, un roce delicado de mejillas que busca transmitir un consuelo silencioso, un abrazo que intenta desesperadamente transmitir la fuerza de 1000 palabras no dichas. Cada uno de esos pequeños detalles estaba cargado de un significado profundo y personal. Eran la manifestación física y palpable de una conexión emocional profunda que luchaba con todas sus fuerzas por no dejarse vencer por la cruda realidad que los separaba. Pensemos también en el lenguaje corporal, ¿estaban encorvados, como si el peso de la despedida los abrumara por completo? ¿O por el contrario intentaban mantener una postura erguida, luchando contra la marea de tristeza que amenazaba con invadirlos? Todas estas pequeñas pistas, estos sutiles indicadores, nos ayudan a comprender la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo en ese instante. Y para nosotros como espectadores, ¿qué nos dejó esa escena más allá del impacto emocional inmediato? Más allá del puro drama, nos legó una valiosa lección sobre la intrínseca naturaleza del amor y la complejidad de las relaciones humanas. Nos recordó de manera contundente que el camino del amor no siempre es un paseo entre rosas, que a veces implica la necesidad de sacrificios dolorosos, que la comunicación abierta y honesta es, sin duda alguna, la clave para superar obstáculos, pero que también existen momentos en los que las circunstancias externas nos superan, escapando a nuestro control. Nos hizo reflexionar profundamente sobre nuestras propias experiencias vitales, sobre despedidas que hemos vivido en carne propia, sobre personas que hemos tenido que dejar ir, aunque fuera temporalmente. Esa capacidad tan particular de la ficción para conectar de manera tan íntima con nuestras propias vidas es precisamente lo que la hace tan increíblemente poderosa. La melancolía que emana de esa escena es casi palpable, una atmósfera densa de sentimientos encontrados. Es una melancolía que, lejos de ser pesimista, se presenta más bien como reflexiva, introspectiva. Es la melancolía que surge al saber que algo hermoso y valioso se está interrumpiendo, pero con la persistente esperanza, quizás tenue pero presente, de un futuro reencuentro. Es el reconocimiento profundo de que incluso en la tristeza más profunda, existe una belleza intrínseca, la belleza innegable de haber amado con intensidad y de haber sido amado de vuelta de forma igualmente profunda. Y pensemos un momento en el contexto general de la serie. ¿Cómo encaja esta despedida crucial en el arco narrativo general de la historia de Kerem y Ande? ¿Fue un punto de inflexión determinante? Marcó el inicio de una nueva etapa, sin duda alguna llena de desafíos, pero también de crecimiento personal y fortalecimiento de su vínculo. Las despedidas, por dolorosas que sean en el momento, a menudo actúan como catalizadores de cambio, impulsándonos a reevaluar nuestras prioridades, a analizar críticamente nuestras decisiones pasadas y a fortalecernos interiormente. La música que acompañaba esas escenas en la serie también desempeñaba un papel fundamental, una pieza clave en la construcción de la atmósfera emocional. Una melodía suave, delicadamente melancólica, que envolvía cada imagen y amplificaba las emociones de forma magistral. La banda sonora de una serie puede ser tan crucial y significativa como el propio guión, con la capacidad de transportarnos a un estado de ánimo específico y de intensificar nuestra conexión con los personajes a un nivel casi visceral. Además de las lágrimas evidentes y las miradas cargadas de significado, los silencios en esa despedida eran, en sí mismos, ensordecedores.
Esos momentos en los que el tiempo parece detenerse por completo, en los que solo se escuchan los latidos acelerados de sus corazones y el sonido de su propia respiración agitada. Esos silencios estaban repletos de todo aquello que no se decía explícitamente, de las preguntas sin respuesta que flotaban en el aire, de los miedos no expresados que acechaban en sus mentes. Y pensemos en la anticipación que generaba esa despedida inminente. Sabíamos de alguna manera que llegaría, y aún así, cuando se materializó ante nuestros ojos, el impacto emocional fue profundo. Esa anticipación, esa mezcla de miedo latente y resignación inevitable, es parte fundamental de lo que hace que estos momentos sean tan perdurables y memorables en nuestra memoria colectiva. La elección de un aeropuerto como escenario para despedidas no es, en absoluto, casual. Es un lugar inherentemente de tránsito, un espacio donde las vidas se cruzan y se separan constantemente en un flujo incesante. Simboliza el viaje, la distancia que se impone, la incertidumbre intrínseca del futuro. Es un lugar que, por su propia naturaleza y esencia, está impregnado de emoción, de historias, de anhelos y de despedidas. Para concluir nuestro análisis de esta escena tan emotiva y conmovedora, podemos afirmar rotundamente que la despedida de Kerem y Ande en el aeropuerto fue mucho, mucho más que un simple adiós físico. Fue una ventana fascinante a la complejidad intrínseca de las relaciones humanas, a la fuerza inquebrantable del amor y al dolor profundo y agudo de la separación. Fue un momento que nos recordó de manera poderosa la importancia vital de valorar cada instante con las personas que amamos y la valentía admirable que a veces se requiere para tomar decisiones difíciles, incluso cuando estas decisiones conllevan lágrimas y un profundo pesar. Fue en definitiva una escena que resonó con fuerza en nuestros corazones porque, de una forma u otra, todos hemos experimentado, en algún momento de nuestras vidas, la intensidad desgarradora de un adiós. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos explorado juntos las profundidades de esa emotiva despedida en el aeropuerto, analizando minuciosamente las miradas, las lágrimas y los silencios que tantos y tan profundos sentimientos nos despertaron. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta reflexión tanto como yo. Ha sido un placer absoluto compartir estas ideas con ustedes y conectar con esa parte de la historia que, sin duda alguna, tanto nos ha marcado a nivel emocional. Ahora, como es nuestra costumbre, me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Cómo vivieron ustedes esa despedida? ¿Qué les transmitió esa escena en particular? Dejen sus comentarios abajo en la sección dedicada a ello. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias personales y sus reflexiones. Es precisamente esa interacción constante con cada uno de ustedes lo que hace que este canal sea tan especial y vibrante. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante e informativo, no olviden, por favor, darle un buen me gusta. Un simple clic en ese pulgar hacia arriba nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que podamos continuar creando contenido que realmente les interese y les aporte valor. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de este análisis o que necesite un poco de esa dosis de emoción y reflexión que tanto nos caracteriza. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad pulsando ese botón rojo. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Muchísimas gracias de verdad, por su valioso tiempo, por su atención incondicional y por su constante compañía. Ha sido un placer absoluto compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis profundos y más conexión. Hasta pronto.